Título del vídeo bombazo en Nueva York. Hande y la ex de Kerem juntas, drama turco tras bastidores en premios. Hola, amantes de las telenovelas turcas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con las series que nos roban el corazón. Hoy, amigos míos, tenemos un chisme jugosísimo que seguro les va a encantar. No se trata de un capítulo más de nuestras series favoritas, no, hoy vamos a hablar de drama, pero del bueno, del que ocurre en la vida real, y que involucra a algunos de nuestros rostros más queridos de la televisión turca. Prepárense porque vamos a destapar un escándalo que ha estado circulando por las redes y que involucra nada más y nada menos que a Hande Erçel, la que todos conocemos como la bella Eda de Love is in the Air, y a la exnovia de su antiguo amor, Kerem Bürsin. Sí, como lo escuchan. Drama, tensiones y una alfombra roja como telón de fondo. Pero antes de meternos de lleno en este enredo, si aún no son parte de nuestra familia de adictos a las series turcas, los invito a que se suscriban, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, que dejen su like si el tema les emociona tanto como a nosotros. Sin más preámbulos, vamos a empezar con esta bomba noticiosa. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando se celebraron unos importantes premios en Nueva York. La ciudad de los rascacielos, que ya de por sí es un escenario cinematográfico, se convirtió en el epicentro de una situación que para muchos parecía sacada de una de esas series que tanto nos gustan. La presencia de Hande Erçel era, por supuesto, esperada. Ella, con su innegable talento y belleza, siempre brilla en cada alfombra roja, pero lo que nadie anticipaba era la presencia de la expareja de Kerem Bürsin, también una figura pública en Turquía. Los rumores comenzaron a dispararse como cohetes, y la tensión se podía cortar con cuchillo. ¿Qué hacían estas dos mujeres juntas en el mismo evento? ¿Hubo algún encontronazo? ¿De qué se trató toda esta situación? Para entender mejor el contexto, vamos a hablar un poco de las series que las hicieron famosas a estas dos actrices. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en los detalles que hicieron de este encuentro algo tan comentado y analizado. Comencemos por supuesto con Hande Erçel. La actriz, como ya mencionamos, alcanzó la fama mundial gracias a su protagónico en Sen Kalkam, conocida en nuestro idioma como Love is in the Air. Esta serie de comedia romántica nos sumergió en la historia de amor entre Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. La química entre Hande y Kerem, quien interpretaba a Serkan, era simplemente magnética y traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. El género de la serie, una comedia romántica con toques de drama, hizo que esta producción conectara con millones de espectadores a nivel global. La trama, llena de giros inesperados, momentos cómicos y escenas románticas que nos hacían suspirar, nos mantuvo pegados a la pantalla durante sus 2 temporadas. Y aunque su relación en la vida real terminó, el legado de Love is in the Air sigue vivo en nuestros corazones. Es precisamente esta historia de amor, la que nos pone en el contexto de la situación actual. Imaginen lo incómodo que puede ser para Hande estar en un mismo lugar, un evento de gran magnitud, con la exnovia de su anterior pareja, alguien con quien vivió un romance que todos recordamos con mucha nostalgia. El hecho de que esta situación se diera en Nueva York, una ciudad tan cosmopolita y donde los ojos de los medios de comunicación están puestos en cada evento, elevó aún más el nivel de interés y controversia. No era una simple coincidencia, sino un encuentro que por su contexto, tenía todos los ingredientes para convertirse en un verdadero culebrón. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la otra protagonista de esta historia, la ex de Kerem. En este caso, no vamos a mencionar su nombre directamente, pero sí es alguien conocida en la televisión turca, aunque su notoriedad no sea a la par de la de Hande. Ella también ha participado en varias series y proyectos, y aunque no alcanzó el mismo nivel de reconocimiento internacional que Hande, su presencia en la vida de Kerem ha sido significativa, y la hace relevante para esta historia. Generalmente ha participado en series de drama y romance, mostrando su versatilidad como actriz. Su relación con Kerem fue de bajo perfil, y aunque no tuvo el mismo impacto mediático que la pareja, Hande y Kerem, generó cierto interés en su momento. La tensión surge precisamente de este pasado común, dos mujeres que, de alguna manera, compartieron una conexión a través de Kerem, ahora se encuentran cara a cara en un evento público, desatando todo un torbellino de especulaciones.
La naturaleza discreta de su relación pasada con Kerem contrasta con la exposición mediática del romance de Hande y Kerem, haciendo de este encuentro un choque de universos y estilos de vida. La ex de Kerem siempre ha mantenido un perfil bajo, lejos de los flashes y la euforia de las redes sociales, lo que hace aún más intrigante su aparición en un evento de tal magnitud. Si bien este drama de la vida real supera cualquier guión de telenovela, la televisión turca nos ha regalado incontables historias de intrigas y conflictos que, si bien no involucran directamente a las actrices mencionadas, sirven como un espejo de lo que podemos ver en la realidad. Y ya que estamos hablando de series, me gustaría mencionar algunas que, por su contenido y temática, podrían entender por qué las tensiones tras bambalinas entre las protagonistas de nuestra historia no son tan descabelladas, y si bien este caso es de la vida real, nos hace recordar que el drama es algo que va más allá de la pantalla. Por ejemplo, si hablamos de rivalidades y conflictos femeninos, no podemos dejar de lado Kara Sevda, una de las series más aclamadas y premiadas de Turquía. Esta serie de drama romántico nos presenta un amor imposible entre Nihan y Kemal, pero la presencia de Asu, la mujer obsesionada con Kemal, crea una fuerte tensión en la trama, con una rivalidad que en ciertos momentos alcanza puntos álgidos, llenos de traición y venganza. En este caso es el amor por un hombre lo que desata las tensiones entre mujeres, lo mismo que pasa con Hande y la ex de Kerem, aunque en este caso, ya no esté de por medio el sentimiento amoroso. La intensidad de las rivalidades femeninas en las telenovelas turcas nos permite ver que las dinámicas de poder, celos y competencia son un elemento constante en la narrativa y que pueden extrapolarse a situaciones reales. Otra serie que nos muestra las dinámicas complejas entre mujeres es Medcezir, una versión turca de la exitosa serie estadounidense DOC. La trama nos presenta a Yaman, un joven problemático que entra a formar parte de una familia adinerada y se enamora de Mira. Sin embargo, el conflicto no solo se encuentra en las diferencias sociales entre ambos, sino que la presencia de Eylül, una joven enamorada de Yaman y dispuesta a todo para ganarse su amor, es un obstáculo más. Aquí la rivalidad femenina se hace presente a través de intrigas, celos y manipulaciones. Como vemos, la televisión turca no tiene miedo de mostrar las complejidades de las relaciones humanas, y en muchos casos, las rivalidades entre mujeres. Ya sean por amor, envidia o simple antipatía, estas situaciones a menudo generan un fuerte impacto en la trama y mantienen a los espectadores enganchados. Las series turcas, con su capacidad para reflejar las emociones humanas en toda su complejidad, nos demuestran que las tensiones entre mujeres, ya sea en el amor, la amistad o la competencia profesional, son un elemento recurrente en la vida real, y que la ficción, en este caso, sirve como un reflejo de esas dinámicas. Volviendo a nuestro caso de la vida real, no se sabe a ciencia cierta si hubo un encuentro directo entre Hande y la ex de Kerem en Nueva York, pero las redes sociales se encargaron de difundir fotos y vídeos de ambas actrices en la gala de premios, desatando toda clase de comentarios y especulaciones. Se pudo apreciar, a través de los diferentes medios de comunicación, que las actrices no posaron juntas en la alfombra roja, ni se saludaron públicamente durante la noche. Sin embargo, la simple coincidencia de ambas en un mismo lugar fue suficiente para que los fans de Hande y Kerem revivieran los debates sobre el pasado de la pareja y el presente de cada una de las actrices. Los seguidores de ambos bandos no dudaron en dejar sus opiniones en las diferentes redes sociales, generando más tensión en la ya de por sí tensa situación. En algunos comentarios, los fans de Hande dejaron claro que no les agradaba que la ex de Kerem estuviera en el mismo lugar que ella. Por otro lado, algunos seguidores de la expareja de Kerem se limitaron a comentar que la situación era algo incómoda y que no entendían por qué ambas estaban juntas en el mismo evento. Lo cierto es que esta situación demuestra que la vida de los famosos siempre está bajo la lupa, y cada movimiento que hacen es objeto de escrutinio público. Y si a eso le sumamos la tensión que genera la presencia de un pasado en común, el drama está servido. No solo eso, sino que la velocidad con la que las redes sociales difunden información hacen que cualquier evento, por menor que sea, se convierta en un espectáculo público, donde cada detalle es analizado y comentado por miles de personas. La vida de los famosos se convierte en una serie que se desarrolla en tiempo real, y donde los fans y medios de comunicación son tanto espectadores como comentaristas de cada nuevo episodio. Pero más allá del drama y el escándalo mediático, hay algo que es innegable, y es el talento y la belleza de ambas actrices. Hande Erçel, como ya mencionamos, se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la televisión turca, gracias a su carisma, talento y belleza. Ha protagonizado varias series, y su imagen es sinónimo de elegancia y sofisticación.
Su éxito ha trascendido fronteras, y se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza, inspirando a miles de jóvenes alrededor del mundo. Su presencia en cualquier evento es garantía de glamour y elegancia, y su carisma es capaz de cautivar a todos los que la rodean. Por otro lado, la ex de Kerem también cuenta con una trayectoria en la actuación y ha participado en proyectos de diferentes géneros. No vamos a mencionar su nombre para que este vídeo no se centre en su identidad, pero es importante resaltar que ambas mujeres, cada una con su propio mérito, han logrado destacar en el mundo del entretenimiento turco. En el caso de Hande, su éxito la ha llevado a conquistar corazones a nivel mundial, convirtiéndose en una de las actrices más influyentes del momento. Así que independientemente de las tensiones que se hayan generado en Nueva York, ambas actrices merecen nuestro reconocimiento y admiración por su trabajo y dedicación. Su profesionalismo y talento las han llevado a posicionarse como referentes en el mundo del espectáculo turco, y su capacidad para cautivar al público es innegable. Finalmente, y para recapitular este vídeo, hemos visto cómo la presencia de Hande Erçel y la ex de Kerem Bürsin en un mismo evento en Nueva York desató toda una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Si bien la situación es incómoda y genera tensión, también nos hace reflexionar sobre las dinámicas de las relaciones humanas y cómo el pasado puede influir en el presente. A lo largo de este vídeo hemos hablado de la trayectoria de Hande, su protagonismo en Love is in the Air, y cómo su química con Kerem Bürsin traspasó la pantalla. También mencionamos la trayectoria de la ex de Kerem y cómo su pasado común con el actor las convierte en protagonistas de este drama de la vida real. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado algunas series turcas que nos muestran las complejas dinámicas entre mujeres, como Kara Sevda y Medcezir. La capacidad de las telenovelas turcas para crear historias que reflejen las complejidades de la vida real es una de las razones por las que han alcanzado tal éxito a nivel global. Y la situación que hemos analizado en este vídeo es un claro ejemplo de cómo la vida imita al arte, y cómo los dramas de la pantalla chica pueden tener su correlato en la vida real de sus protagonistas. Y ahora que llegamos al final de este vídeo, me gustaría agradecerles por llegar hasta aquí, por ser parte de nuestra comunidad de amantes de las series turcas y por su apoyo incondicional. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan sobre esta situación en Nueva York? ¿Creen que hubo tensión entre Hande y la ex de Kerem? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en próximos vídeos? No se olviden de dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, darle like si les ha gustado. Y lo más importante, si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, análisis y mucho más sobre el fascinante mundo de las series turcas. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que la pasión por las novelas turcas los acompañe. Y recuerden que aunque el drama nos encanta, siempre hay que separar la ficción de la realidad y celebrar el talento de estas grandes actrices, independientemente de sus relaciones personales. El mundo de las series turcas es un universo fascinante y nosotros estamos aquí para explorarlo junto a ustedes. Así que prepárense para seguir disfrutando de las mejores series, los mejores chismes y las mejores noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.